Uno de los pasajes más extraños y famosos de Ezequiel ha inspirado varias clases de escuela dominical, sermones e incluso una canción. En el capítulo 37 de Ezequiel, el profeta es guiado por Dios hacia un valle lleno de huesos. El Señor ordena a Ezequiel profetizar a los huesos, diciéndoles que Dios les dio aliento para que puedan cobrar vida y reconocer que Él es el Señor. ¿Quieres saber más sobre este pasaje? Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Para nadie es un secreto que la Biblia es conocida por su imaginería extraña, especialmente en el libro de Ezequiel. Esta visión presenta una de las analogías más extrañas de toda la Escritura. ¿Qué representan los huesos secos? ¿Cuál es el contexto histórico de esta visión y por qué es importante ahora? Para comprender el contexto histórico de Ezequiel y de Israel, debemos primero entender todo lo que sucedió antes, especialmente en el capítulo 36 de Ezequiel. En el capítulo anterior, Ezequiel declara una bendición para todo Israel, diciendo que darán fruto a pesar de encontrarse en la desolación, y que repoblarán sus ciudades y verán reconstruidas sus ruinas. Dios llamó al sacerdote Ezequiel a un servicio como profeta, con una de las visiones más impactantes y complejas documentadas en la Escritura. Como uno de los primeros cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor, en el 598-597 a.C., Ezequiel estaba entre los exiliados de Judá cuando presenció visiones de Dios, y la palabra del Señor llegó directamente a él. Lo que vio lo dejó asombrado. Su ministerio fue ordenado y autorizado por Dios. Dios llamó a Ezequiel a una misión profética que comenzaría con condenaciones severas de las transgresiones de Judá y 4 advertencias de juicios aún más difíciles por venir. Sin embargo, su carrera profética terminó con profecías de restauración y bendición del reino. Antes de que pudiera comenzar la curación, la enfermedad del pecado debía ser eliminada. El requisito de Dios para la restauración es el arrepentimiento. Los babilonios destruyeron Israel durante el tiempo de Ezequiel. Capturaron a numerosas personas, incluyendo a Daniel y sus compañeros en Daniel 1. Demolieron su ciudad y destruyeron su templo. La restauración parecía imposible. No veían ninguna posibilidad de regeneración de la nación israelita bajo el dominio del imperio más poderoso de la época y con los más pobres de los pobres, los que habitaban en la ciudad. Segundo de Reyes 24, versículo 14. En esencia eran huesos secos, una nación muerta sin indicios de vida o recuperación. Sería necesario un milagro para que pudieran reconstruirse. Segundo de Reyes 24, versículo 14. ¿Qué significa la visión del valle de huesos secos? La visión tiene lugar en el capítulo 37 de Ezequiel. Dios guía a Ezequiel al centro de un valle donde se encuentra con una multitud de huesos secos. Dios le pregunta a Ezequiel si los huesos pueden vivir. Ezequiel reconoce que solo Dios lo sabe, ya que después de presenciar la destrucción de Jerusalén por los babilonios, comprende que es tan imposible resucitar a Israel como revivir los huesos secos en el valle. Ezequiel capítulo 37 versículos 2 al 10. Textualmente dice: «Me hizo pasar entre ellos por todos lados, y he aquí que eran muchísimos en la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes». Nuevamente le dijo: «Profetiza sobre estos huesos y diles: Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar en vosotros espíritu, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré que crezca carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor». Así que profetizó como se le mandó. Mientras profetizaba hubo un gran estruendo, y he aquí que se produjo un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Miré, y vi que les venían tendones, que crecía la carne, y se cubrían de piel,
pero no había en ellos aliento. Luego me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor Dios. Ven, Espíritu, de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Entonces profeticé como se me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron de pie, un ejército grande en extremo. La visión de Ezequiel del valle de huesos secos ocurrió después de que Dios le ordenara profetizar sobre el renacimiento de Israel en el capítulo 36. Dios anunció a través del profeta que Israel sería restaurada a su tierra en bendición bajo el liderazgo de David, mi siervo, que será rey sobre ellos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. Claramente haciendo referencia al futuro bajo Jesucristo, el Mesías, descendiente de David. Sin embargo, dado el contexto actual de Israel, este compromiso parecía irreal. La nación estaba muerta, habiendo perdido a su gobernante y su templo. Había sido dividida y dispersa por tanto tiempo que reunirla y restaurarla parecía imposible. Como señal, Dios le dio a Ezequiel la visión de los huesos secos. Ezequiel debía informar a los huesos que Dios les infundiría vida, al igual que lo hizo cuando creó al hombre al soplar vida en Adán. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ezequiel obedeció. Los huesos se unieron, la carne se desarrolló, la piel cubrió la carne, el aliento ingresó a los cuerpos, y se pusieron de pie como un vasto ejército. Esta visión simbolizaba a toda la casa de Israel, que en ese momento estaba en cautiverio. Como esqueletos sin enterrar, el pueblo estaba en un estado de muerte viviente, languideciendo sin fin a la vista de su juicio. Pensaban que su esperanza se había ido, y que estaban cortados para siempre. Los israelitas supervivientes sentían que sus esperanzas nacionales habían sido destrozadas, y que la nación había muerto en las llamas del ataque de Babilonia, sin esperanza de resurrección. El revivir de los huesos secos significaba el plan de Dios para la futura restauración nacional de Israel. La visión también mostró, y lo más importante, que la nueva vida de Israel dependía del poder de Dios y no de las circunstancias del pueblo. Infundir aliento, mediante el Espíritu de Dios, en los huesos demostró que Dios los restauraría no solo física sino espiritualmente. Los israelitas que residen en la Tierra Santa hoy no son el cumplimiento de esta profecía. Se cumplirá cuando Dios reúna a los israelitas creyentes en la tierra y Cristo regrese para establecer su reino milenario. Jeremías 31, versículo 33. Mateo 24, versículo 30 al 31. Jeremías 33, versículo 14 al 16. En esencia, solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Dios le indicó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos, instruyéndolos para que se unieran. Lo hicieron, y los huesos fueron cubiertos con piel, tendones y músculos, pero aún carecían de vida. Luego, Dios ordena a Ezequiel que infunda vida en los cuerpos muertos, y estos cobran vida, poniéndose de pie como un ejército. La palabra que significa aliento, en este verso, es la misma que usa Dios al insuflar vida en Adán en Génesis. Esto es una promesa de Dios a los cautivos babilónicos y a los judíos dispersos en el mundo en ese momento, cuando sentían que sus huesos se habían secado. La profecía se está cumpliendo de diversas maneras. Primero cuando Israel regresa a su tierra, pero la encuentra en ruinas. Luego con la reconstrucción de la muralla y el templo en Nehemías. Dios cumple la visión de Ezequiel, pero no se detiene allí. Esdra 1, versículo 1 al 4, diciendo: Esto es lo que Ciro, rey de Persia, dice: El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para reconstruir para él una casa en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que sea de entre ustedes, de todo su pueblo, que su Dios esté con él, suba a Jerusalén que está en Judá, y reconstruya la casa del Señor, el Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén,
Y todo superviviente, donde quiera que viva, la gente de ese lugar lo apoyará con plata y oro, con equipos y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios, que está en Jerusalén, donde vemos los huesos levantándose en el Nuevo Testamento, incluso después de que su país físico fue restaurado. Los israelitas y otras personas en el planeta tenían huesos secos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y ustedes estaban muertos en sus ofensas y pecados. Todos necesitaban un milagro para ser levantados de entre los muertos. A través de su muerte y resurrección, Jesús entró en escena y trae nueva vida a los huesos secos. Cualquiera que crea en Él y lo acepte como su Señor y Salvador personal, será transformado en una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: Por lo tanto, si alguien está en Cristo, esta persona es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han llegado cosas nuevas. Recibimos nuevos tendones y carne, y somos habitados por el Espíritu de Dios, el aliento de vida. Ahora, lo que el valle de huesos secos significa para nosotros hoy en día, este capítulo en Ezequiel tiene muchos significados. En primer lugar, Dios cumple lo que se propone hacer. No solo satisface nuestras necesidades físicas, nuestro alimento diario. Mateo capítulo 6, versículo 11, sino que va más allá. Dios reconoce que tenemos una profunda necesidad espiritual que solo Él puede satisfacer. No podemos sobrevivir sin Él, porque podemos respirar sin el aliento de vida. En segundo lugar, no importa cuánto hayamos cometido errores o caído en el pecado, Dios puede repararlo todo. No importa cuán secos estén nuestros huesos, si un amigo o miembro de la familia ha rechazado a Cristo y no parece interesado en el cristianismo, Dios aún puede trabajar en ellos y a través de ellos para llevarlos hacia Él. Cuando perdemos la esperanza, nos desesperamos al ver las noticias o nos preocupamos por el futuro. Podemos tener la seguridad de que Dios promete restaurar todas las cosas, así como lo hizo con los cautivos israelitas en Babilonia. La tarea de Ezequiel no era ser exitoso en el sentido humano. En cambio, debía ser veraz al afirmar: esto es lo que dice el Señor Dios. El título favorito de Ezequiel para Dios era el nombre compuesto Señor Dios, o Adonai Yahweh, que usó más de 200 veces. Aunque aparece poco más de 100 veces en el resto del Antiguo Testamento, es una combinación poderosa que enfatiza la autoridad soberana y la fidelidad del pacto de Dios. Estos son dos temas del ministerio del profeta. Ezequiel necesitaría el fortalecimiento de su Dios soberano y fiel, porque en cierto sentido estaba siendo enviado a un parche de zarzas y un nido de escorpiones. Dios, por otro lado, le aconsejó 3 veces que no tuviera miedo de las palabras rebeldes del pueblo o de sus miradas despreciativas. Debía entregarles el mensaje de Dios, independientemente de su reacción. Además, esta visión revela la capacidad divina de restaurar la esperanza y renovar la vida espiritual, incluso en las circunstancias más desoladoras. Retrata la promesa de Dios de intervenir en situaciones aparentemente sin esperanza, transformando la desesperación en una nueva vida llena de propósito. Este pasaje es un recordatorio eterno de que, en la mano de Dios, la desolación puede dar paso a la renovación, y lo que parece muerto puede volver a vivir. Coméntame, ¿cómo interpretas su significado en el contexto espiritual? ¿Y qué lección relevante encuentras para tu vida siguiendo este pasaje? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.